Cuando estamos hablando de la santificación, estamos hablando de personas que ya tienen la vida de Dios. Una persona que no tiene la vida de Dios no puede tener santificación de la manera como Dios ha establecido que se dé ese proceso. Por eso Pablo en los anteriores capítulos nos habló de la justificación, y la justificación es algo que se da en nuestro espíritu. Y la justificación es primordial, necesaria y anterior a la santificación, porque con la justificación es que nosotros nos podemos acercar a Dios. Somos justificados por gracia. Dios nos ve justo cuando recibimos a su Hijo. Dios nos ha entregado a su Hijo a través de la fe y por medio de la fe. Ahora Pablo nos va a explicar que la santificación también es un proceso que tiene que ver con la fe, pero ahora no es el proceso en el espíritu, es un proceso en nuestra alma, porque nuestra alma se mueve en una realidad muy diferente a la espiritual. Nuestra alma se mueve en una realidad muy diferente a la espiritual, porque lo que pasa en el espíritu es algo ya dado, es algo entregado y es algo consumado. Lo que se está dando en nuestra alma es un proceso que tiene que ver con nuestra participación. Lo que nos ha dado el Señor en nuestro espíritu, la vida de su Hijo, es un regalo. Ahí nosotros no participamos sino solamente en el creer, porque por fe creemos, por la fe entramos. Si nosotros estamos atentos a lo que Dios nos dice a través del Evangelio, porque el Evangelio es una persona que se nos ha dado, y si nosotros recibimos a esa persona, recibimos todo lo que Dios tiene para entregarle al hombre, para que el hombre sea rescatado, para que el hombre sea restaurado, para que el hombre sea regenerado. Todas esas palabras que utiliza Pablo, que yo les he dicho que a veces no tenemos que estudiar la palabra para poder entender qué son esos términos. No es lo mismo restaurado, renovado, regenerado. Entonces uno, cuando oye esas palabras, como que usted dice, ¿y eso dónde cuadra? Entonces, como la hermana Luz nos hace el resumen, quedamos nosotros ahí en el versículo 11. Estamos en Romanos capítulo 7, versículo 11. Dice el versículo 11, porque el pecado, ahí nosotros quedamos hace 8 días, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Cómo le parece a usted? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De pronto es necesario, voy aquí en este versículo 11, voy a detenerme un momentito para hacer de pronto algún tipo de claridad, porque Pablo está hablando del pecado y hemos venido hablando del pecado. Hay unos términos en las escrituras que están muy relacionados con la palabra pecado que aparece en la escritura. Voy a tratar de generar algún tipo de diferenciación, si se quiere decir, de estas palabras que están muy relacionadas. Usted en la escritura va a escuchar y va a oír acerca de la palabra pecado. Usted en la escritura va a escuchar acerca de la palabra iniquidad, y usted en la escritura va a escuchar otra palabra también muy relacionada, que es la palabra transgresión. Son 3 palabras que están entre sí muy relacionadas: el pecado, la iniquidad y la transgresión. En sí, las 3 palabras transmiten la misma idea de maldad y de violación de la ley de Dios. Tienen que ver con lo mismo: maldad y violación de la ley de Dios. Cuando usted oye hablar al apóstol Juan acerca del pecado, allá en primera de Juan 3:4, usted en primera de Juan 3:4 encontrará qué dice Juan acerca de el pecado.
cuando hablamos de pecado. Mire usted que el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:4 dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Acuérdense que Pablo en Romanos nos está hablando del pecado, o sea que nos está hablando de la infracción de la ley. Estudiando un poquito más las escrituras, dado que son términos muy relacionados, tendríamos que decir, Pablo no habló allí, y aunque están relacionados, ¿por qué utilizó la palabra pecado? Él no utilizó la palabra iniquidad ni utilizó la palabra transgresión. Vamos a tratar entonces por eso de ver por qué Pablo no utilizaría esas palabras que están relacionadas, que se encuentran en las escrituras en tantas otras oportunidades. Vamos a decir primero y hablar del pecado. El pecado es una palabra, cuando usted busca la palabra pecado, esa palabra pecado significa en general, es una palabra como muy general que significa errar al blanco. Viene de una palabra hebrea que es la palabra chata, que significa errar al blanco. En la antigüedad, las personas que se encargaban de lanzar flechas, ellos practicaban, y usted sabe que el que lanza una flecha generalmente apunta hacia un blanco. Ustedes lo han visto, acaban de pasar los Juegos Olímpicos, las personas que lanzaban el arco apuntan hacia un círculo en la distancia y tienen que darle a un punto, ¿no? Entonces la palabra chata hebrea significa errar al blanco. Eso en términos generales significa la palabra pecado. Errar al blanco. ¿Y qué es el pecado? Pues es todo acto, pensamiento, comportamiento o actitud que va en contra de la voluntad de Dios. O sea que el pecado no nos permite nunca darle al blanco. ¿Qué es no darle al blanco? Pues cumplir u obedecer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pecado acciona en el hombre. El pecado oprime al hombre, el pecado retira. Voy a utilizar varias palabras aquí para tener una idea más completa. El pecado oprime, el pecado retira, el pecado desaloja, el pecado quita, el pecado expulsa algo de nosotros. ¿Qué es lo que el pecado quita, expulsa, retira? ¿Sabes qué es? La gloria de Dios. Ese es el accionar del pecado. Nos retiró de la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado tiene la capacidad de ser como el agua y el aceite. Es decir, el hombre estaba en la gloria de Dios y una vez que entró el pecado en el hombre, se separó la gloria de Dios. Fuimos destituidos de la gloria de Dios porque el pecado representa un gobierno diferente. El pecado es un estado de gobierno diferente en la que entró el hombre. Nos trasladó. Nosotros, el hombre estaba inmerso en la gloria de Dios. Teníamos una relación con Dios, pero por cuanto pecamos,
Por cuanto nuestros primeros padres cometieron pecado, al desobedecer a Dios se comete pecado. Desde el momento que ellos desobedecen, el pecado hizo que la gloria de Dios se retirara del hombre. O sea que ya no estamos metidos dentro de la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia habla de que el hombre salió de la presencia de Dios. Salir de la presencia de Dios es retirarse de Él. Y retirarse de Él es retirarse de su gloria. Ya estamos hasta ahí bien, ¿no? Ustedes me alzan ahí la manito y me dice que hasta ahí está entendido. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ok. Gracias, Wilson. El único que levanta la manito. Estamos bien, Carlitos. Ok. Como nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, como nosotros salimos de la gloria de Dios, nosotros adquirimos una nueva naturaleza. Bueno, no nueva. Eso se llama en la Biblia vieja naturaleza. Adquirimos otra naturaleza. El ser humano cambió su naturaleza. Usted sabe que cada ser viviente tiene una naturaleza. La naturaleza del perro es la naturaleza del perro, muy diferente a la naturaleza del gato, muy diferente a la naturaleza del león, muy diferente a la naturaleza de un ave. La naturaleza es algo natural, como su nombre lo indica, particular, propio de cada organismo viviente, su naturaleza. El hombre estaba en la gloria de Dios y tenía una naturaleza propia de un ser que estaba bajo la gloria de Dios. Pero como el hombre pecó, como el hombre desobedeció, o sea, el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios y todo lo interno del hombre cambió. Los sistemas operativos del espíritu cambiaron. Los sistemas operativos del alma cambiaron. Al haber cambiado esos sistemas operativos, el hombre adquirió una naturaleza propia del estado de gobierno en el que entró. La palabra de Dios le llama a eso naturaleza pecaminosa. O sea que tenemos una naturaleza pecaminosa. Como Adán y Eva fueron los que pecaron, y desde allí vienen todos los seres humanos venimos de Adán y Eva. Eso no es una leyenda, eso no es un mito. Eso es algo que el Señor Jesucristo confirmó. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y si nosotros vamos a creer en el Señor, pues tenemos que creer en lo que Él ha dicho. El ser humano viene de una pareja original, no viene del mico, no viene del mono, no viene de una ameba, no viene de un protozoario. El ser humano viene de una pareja humana inicial, conocidos en la Escritura como Adán y Eva. Estos primeros padres poblaron, de ahí vienen todos los seres humanos, vienen de allí. Todos los seres humanos venimos de esa primera pareja. Como ellos pecaron, ellos cuando desobedecieron a Dios, comieron de ese fruto, y ese fruto representa algo. Ese fruto vino, permeó su vida interior, de tal manera que el pecado entró y comenzó a gobernar dentro de ellos. Su naturaleza cambió y desde ese momento Adán y Eva producen seres que tienen la misma naturaleza caída que ellos. Y todos los seres humanos nacemos en esa naturaleza pecaminosa. Nacemos, no adquirimos, nacemos en esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que Pablo puede decir con tanta seguridad, por cuanto todos pecaron, están destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús vino nuevamente
Bendito sea nuestro Padre Celestial que ha permitido que su Hijo venga, porque Él es el que trae de nuevo la naturaleza con la que el hombre fue diseñado inicialmente. Y cuando el Señor Jesús trae su nueva vida, trae su vida, Él trae con Él la nueva naturaleza, que es esa naturaleza que Dios necesita para hacer un proceso de restauración, de redención, de regeneración y de rescate del hombre. Es una naturaleza espiritual, es una naturaleza que viene de arriba. Pedro entendió eso. Por eso Pedro dice en la escritura que nosotros ahora tenemos y somos participantes de la naturaleza divina. Eso lo dice Pedro. Imagínense, Pedro, un pescador, entendió eso por el Espíritu. Que ahora tenemos una naturaleza divina. Usted tiene una naturaleza divina. No se asuste. Eso es lo que se nos ha otorgado, es lo que se nos ha entregado a través del Hijo. Cuando usted recibe a Jesús, vida, camino y verdad, usted recibe la vida de Dios, la vida que viene de arriba, la que tiene esa naturaleza. Entonces, la gran pregunta es, hermano, o sea que ahora tenemos naturaleza divina. Sí, tienes naturaleza divina. Gózate porque tienes naturaleza divina. Entonces viene una persona y me pregunta y puede decir, o algún hermano puede decir, pero si yo tengo una naturaleza divina, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo debería de ser naturalmente divino. O sea, todo lo que yo pienso tiene que ser ahora para mí el andar en esa naturaleza, vivir en esa naturaleza me hace ser un ser con características divinas. Pero la pregunta es, pero hermano, ¿yo por qué sigo cometiendo pecados? ¿Por qué sigo cometiendo pecado? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Cuando yo nazco de Adán y Eva, pues es normal que yo tenga una naturaleza pecaminosa donde siempre se manifiesta el pecado. Pensamientos pecaminosos, deseos pecaminosos, anhelos, intenciones pecaminosas, motivaciones pecaminosas, pero usted me está diciendo que cuando yo recibo a Jesucristo ahora tengo una naturaleza divina. Entonces en mí ahora todo tiene que ser así, pensamientos de Dios, deseos de Dios, anhelos de Dios, sueños de Dios. Pero yo encuentro otra realidad en mi vida. Hermano, explíqueme eso. Bueno, la palabra de Dios nos confronta con esa realidad. Tenemos una naturaleza divina. Somos partícipes con esa naturaleza que viene de arriba. Pero, lo que nos dice la Biblia, todavía tenemos una naturaleza, la naturaleza pecaminosa. O sea que tenemos dos naturalezas, hermano. Hay dos naturalezas dentro de nosotros. Coexisten dos naturalezas. Sí. Existe la naturaleza divina y la naturaleza, la vieja naturaleza. Ahora hay una nueva naturaleza, pero todavía hay una vieja naturaleza. Pero entonces, mi hermano, ¿cómo va a ser eso? Tengo las dos naturalezas. Cuando tú eres un hijo de Dios, tienes las dos naturalezas. En el desarrollo de tu vida espiritual, tú vas a tener que comenzar a entender qué es lo que Cristo verdaderamente hizo en nuestra vida. ¿Qué es lo que significa que nosotros ahora y por qué tenemos la naturaleza divina y por qué nos es posibilitada la naturaleza divina? ¿Cómo un ser que tiene todavía una naturaleza pecaminosa o una vieja naturaleza, cómo puede tener una nueva naturaleza? Bueno, eso es lo que Dios
ha designado en el nuevo pacto. Para todos los que creen en su Hijo, existe la posibilidad de que tengan esa naturaleza divina. Cuando el Señor Jesús vino como un hombre de carne y hueso, y Jesús vino siendo 100% hombre, pero también 100% Dios, vino a mostrarnos su proceso de vida como el Hijo de Dios, como hombre que vino a tomar el pecado del mundo para condenar la pena que el hombre, había una pena, una penalización. ¿Cuál fue la penalización del hombre? El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. O sea que Dios había instituido que el pecado fuera sentenciado, o el que comete pecado tiene que pagar ese agravio. ¿Cómo se paga ese agravio? Ese agravio se paga con vida, con la vida. Dado que Dios en el antiguo pacto quiere, anhela, muestra y revela que el hombre es esa criatura que Él no ha dejado, no ha tirado, no ha desechado. Dios quiere que el hombre, que el ser humano tenga otra vez relación con Él. Pero un Dios que es santo, 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 no puede acercarse a un hombre que tiene una naturaleza pecadora, pecadora, pecadora. Entonces Dios necesita, a través del plan que Él instituyó desde antes de la fundación del mundo, Él quiere relacionarse con el hombre. Y esa relación que Él viene a hacer con el hombre tiene que permitirle acercarse al hombre, y no solamente acercarse al hombre. Dios quiere introducirse en el hombre porque para eso nos creó, porque Él quiere que nosotros seamos un vaso que lo pueda contener a Él. Pero ¿cómo Dios se puede meter en un vaso que está sucio? ¿Cómo Dios puede ser contenido por una criatura que tiene una naturaleza pecaminosa? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá salvarnos? Ese era el grito en las almas del hombre, del ser humano caído, del ser humano en naturaleza pecaminosa. Pues gloria a Dios y gloria por su Hijo que vino para sacarnos de esa realidad y sacarnos de esa burda y atrevida ofensa con que el hombre se atrevió a sacar a Dios de su vida. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el Jesús estaba condenando. Por un lado estaba condenando y por otro lado estaba pagando el agravio. Pero ¿qué era lo que estaba condenando el Señor Jesús? Pues Jesús estaba condenando al pecado, porque el pecado fue el que causó la separación. El pecado causó la separación. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Y muerte qué significa? Muerte es separación. O sea que la paga del pecado fue el hombre que pecó, fue separado de Dios. Y fue separado de Dios, y no solamente fue separado, sino que también salió de su gloria. Cuando Jesús viene y muere en la cruz, Él tiene que pagar con su sangre. Por eso es que hubo tanto derramamiento de sangre en el antiguo pacto, porque Dios dejó en la conciencia colectiva del pueblo que lo único que podía remediar la solución era el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón ni remisión de pecados. Y bendito el Señor que entregó su sangre. Cada gota de su sangre estaba pagando la deuda que tenía el ser humano por haber agraviado al Señor.
por haber ofendido al Padre de toda la humanidad. Entonces, el Señor Jesús quitó el pecado. Cuando se habla de quitó el pecado, estamos diciendo que Jesús quitó la pena. ¿Qué era lo que hace el pecado? El pecado te separa, la paga del pecado es muerte. Cuando Jesús pagó en la cruz, quitó el pecado, que era quien ejercía esa separación, y cuando Él pagó por el hombre, fue retirada la culpa y la condena del pecado del hombre. Por lo tanto, ahora Dios puede venir y habitar en el espíritu humano, porque ese es el lugar de residencia y el centro de operaciones que tiene Dios. En el espíritu humano, Dios instala su trono celestial dentro de nosotros, y desde allí, desde su trono en el espíritu, comienza a ejercer ese dominio sobre todo lo que Él vino a rescatar en nosotros. Él comienza de adentro hacia afuera, no se olvide de eso. Él comienza por nuestro espíritu, que es la parte más interna, y desde nuestro espíritu Él comienza el proceso de salvación. La salvación comienza con el quitar la condena, por eso se pudo unir. El espíritu de Dios se puede unir a nuestro espíritu, porque se quita el pecado. Se quita el pecado. Puede haber entonces en ese momento unión con el Espíritu de Dios, porque si no se quitara el pecado, entonces, o sea, si no se quita el estado de pecado, el estado de gobierno del pecado, si no se desaloja el estado de gobierno del pecado, entonces no podría Dios unirse a nosotros, porque eso es lo que nos separa de Dios. Cuando Dios viene otra vez a nosotros, viene Dios, viene el Señor a través del Espíritu Santo, trayendo de nuevo su gloria. Estamos otra vez con la gloria. Tenemos otra vez la gloria de Dios dentro de nosotros. Usted tiene la gloria, yo tengo la gloria. Si usted ha nacido de nuevo, tiene la gloria. Ahora estamos dentro de la gloria de Dios. Sabemos que pertenecemos a Él, estamos en Él, vivimos para Él. Estamos entendiendo que somos uno con Él. Ese es el pecado que ha sido quitado para que se abra de nuevo el cielo. El cielo se ha abierto para mí, los cielos ya no son de bronce. Ahora tenemos un cielo abierto para que Dios descienda nuevamente. Ya Dios viene a morar dentro de nosotros, porque se ha quitado el impedimento y la barrera que nos impedía acercarnos a Dios. Se ha retornado la gloria de Dios. ¿Estamos hasta allí, hermanos? Sí, Eso. Ahí están los deditos arriba. Qué bueno. Venido ahora el Señor a nuestra vida, ahora se quitó la pena, se rompió todo el, a ver, digámoslo de esta manera, se rompieron todos los documentos legales que nos impedían acercarnos a Dios. Ya no hay nada legal que nos impida acercarnos a Dios, porque se quitó el pecado. Cuando yo recibo al Señor, se rompen los documentos legales que tenía el diablo. Satanás tenía esos documentos legales, documentos que nos hacían legalmente pertenecer a ese estado de gobierno. Por eso es que Pablo dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso lo dice Pablo en Colosenses. Ese romper esos documentos que tenía el enemigo. ¿Quién le dio esos documentos al enemigo? Pues esos documentos se los dio el hombre.
El hombre le entregó esos documentos a Satanás cuando el hombre obedeció a Satanás, cuando oyó la voz de la serpiente, cuando el hombre decidió escuchar a la serpiente, pues el hombre le dio a Satanás la potestad de que él tomara el gobierno. Cristo, el Señor Jesucristo, vino a romper con esa serie de documentos legales. Voy a explicártelo de esta manera. Tratar de explicártelo de esta manera, con un ejemplo natural. Aquí en la ciudad de Cali, yo no sé si allá en las ciudades donde están los hermanos, las gentes a veces han comprado lotes que se llaman lotes de engorde. No construyen nada, pero esos lotes llevan años y años y años allí. Y uno en el ambiente urbanístico los ha visto años tras años. De repente usted va y encuentra un letrero que dice en ese anuncio dice, no se vende, no se permuta, no se alquila, y un teléfono. Entonces, la pregunta que usted se hace es, bueno, ¿y para qué ponen un teléfono de algo que no están vendiendo, que no están alquilando, que no están haciendo nada? ¿Para qué me dejan un teléfono? Eso no tiene como sentido. Uno pone un teléfono es cuando se vende o se alquila o se permuta. Bueno, resulta que aquí en Colombia, yo no sé si allá en sus países, hermanos, cuando se encuentran esos lotes así, baldíos, que llevan mucho tiempo, de repente aparece un vivo y comienza, sin ser el dueño, hace unos papeles falsos y comienza a llevar a la gente incauta a decirle, tengo este lote, se lo ofrezco, se lo vendo. Y mucha gente ha comprado así. Entonces, ¿por qué los dueños de esos lotes de engorde ponen esos letreros? Para que usted llame a ese teléfono y evidentemente se dé cuenta que el verdadero dueño no lo está vendiendo, ni lo está permutando, ni le está haciendo nada con él, lo tiene allí. Ese es el objetivo de ese teléfono. Yo no entendía eso hasta que lo entendí. Esos vivos pueden vender ese lote y la persona, sin saberlo, comienza a hacer cosas en ese lote, y cuando el verdadero dueño se da cuenta, pues viene la parte de usted qué está haciendo allí. No, me lo vendieron y aquí están mis títulos de propiedad. La persona, ahí comienza el litigio, ¿no? Ahí comienza. Supóngase que ya una persona tenga allí, ya haya metido materiales, ya haya metido cosas, ya haya traído otras personas a vivir allí mientras tanto, mientras se hace toda la construcción final y ya tenga viviendo gente allí. Imagínense el lío que se forma, ¿no? Digamos que todo se logra dirimir en el momento que la ley entre y comience a verificarse quién es el verdadero dueño. En el momento que se comprueba que los papeles son falsos, pues usted volverá a tener el derecho sobre el lote. Y ahí es donde comienza otro proceso, porque comienza usted a desalojar personas que ya estaban allí o personas que ya se habían asentado allí. Eso demora un tiempo, es todo un proceso, quizás tenga que ir la ley, la policía a sacar y a retirar gente cuando se exime el verdadero derecho de propiedad. ¿Por qué le traigo este ejemplo? Porque cuando el Señor Jesús vino y rompió esa acta de todas las cosas que Satanás decía, ¿por qué éramos de él? En nuestro espíritu se ha quitado y se ha roto, pero hay otro proceso en nuestra alma.
Porque en nuestra alma tenemos todavía la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza tiene un poder, está vendida al poder del pecado. Y en el momento que viene el Señor Jesús, comienza el proceso de desalojo. Comienza el proceso de desalojo. Comienza usted mismo, por lo que va entendiendo, por lo que usted ya toma del Señor, hasta violentamente tendrá usted que actuar contra esos enemigos, contra esos poderes, para que sea desalojado el pecado de su alma. No voy a hablar del pecado, sino del poder del pecado. Y ese proceso se llama santificación. Entre más terreno voy ganando en el Señor, entre más estoy teniendo herramientas que me permiten el desalojo, más poder tengo en mi vida espiritual. Porque era lo que dice el Señor en Oseas, hermanos. Oseas, el profeta dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Nosotros tenemos ya la legalidad de expulsar y no dejar que esa naturaleza pecaminosa que tenemos, no podemos permitir que esa naturaleza se levante y siga manteniendo un estado de gobierno que ya no le pertenece. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 6. Es que esto no lo estoy diciendo yo. Cuando usted lee Romanos 6, el versículo 11 y 12, usted se da cuenta de qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en relación a lo que estoy refiriéndome en este momento. Eso ya lo vimos, pero se lo voy a recordar. Dice el apóstol Pablo, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo, oiga, considérese, atento a esto. Acuérdese que ya usted, en la realidad del acta que había contra usted, en la muerte suya, porque nosotros fuimos crucificados con Cristo, se resolvió el asunto del pecado en su vida. Y ahora que el apóstol Pablo dice en el versículo 12, mire lo que dice, preste atención, léalo conmigo. No reine, no reine. En la vieja naturaleza está el poder del pecado, sí. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes no deben permitir que ese poder haga reinar al pecado en esa naturaleza. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis. O sea, ya el título del gobierno que tenía ya fue roto, ya no tiene gobierno. Si nosotros decidimos obedecer a esos que están allí invadiendo, a ese poder invasivo que está allí, es asunto ya de que nosotros le permitamos, pero no es asunto legal. Por eso es que podemos decir que el Señor en nuestro espíritu, en el proceso de salvación, quitó el pecado, la pena, la condena del pecado fue quitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero en cuanto a mi alma, Él es el que hace que se anule el poder del pecado con la nueva vida y el nuevo poder de vida que ha sido entregado a través del Espíritu Santo. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, se tendrá que cumplir la sentencia de la muerte natural. Y mientras estemos en este cuerpo mortal,
en el proceso de nuestra alma de la santificación, nosotros estaremos tomando cada vez más gobierno sobre el pecado en nuestra vida, sobre el poder del pecado en nuestra vida. Pero hasta que muramos, estamos en esa realidad. Eso no lo podemos nosotros olvidar. Un día, cuando venga la resurrección y tengamos ahora sí un nuevo cuerpo, esa es la promesa de la Biblia, de las Escrituras, del Señor. El Señor prometió ese otro proceso que se da en nuestro cuerpo, porque la salvación atraviesa el espíritu, el alma y el cuerpo. Y esa salvación de nuestro cuerpo final tiene que ver con la redención de nuestro cuerpo para tener un cuerpo que ya no muere, un cuerpo inmortal. En ese nuevo cuerpo que vamos a tener, ya no vamos a tener la presencia del pecado. Entonces, el plano de la salvación completo nos habla de que el Señor quita la pena, anula el poder y nos permite tener un nuevo cuerpo donde la presencia del pecado ya ahora sí no va a estar en ningún lado. En el cielo nuevo y la tierra nueva, que habla Apocalipsis, se habla de un cuerpo nuevo, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Allá dice que el pecado no tiene cabida, porque ya el asunto del pecado ha sido resuelto completamente en la realidad de acá, en la que estamos viviendo hasta que el Señor venga. Entonces estoy hablándoles de lo que ha pasado con el pecado. La naturaleza pecaminosa siempre conduce a la transgresión. Esa es la otra palabra. Yo les dije que les iba a hablar de esas tres palabras: de pecado, de iniquidad y de transgresión. Vamos a ver lo de la parte de la transgresión. ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Luz está, Wilson, bueno, los hermanos. ¿Tendremos que luchar con una naturaleza pecaminosa en este cuerpo hasta que muramos? Sí, no lo digo yo. ¿Dónde se encuentra el poder del pecado? En la naturaleza pecaminosa. ¿Hay pecado allí? Sí. Hay un poder allí, en esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por qué puede decir el cristiano, pero yo ya tengo a Cristo, pero por qué todavía salen estas cosas? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué digo lo que aborrezco muchas cosas y por qué las termino haciendo? Hermano, no se olvide que allí hay una naturaleza. Y en esa naturaleza está el poder que actúa, el poder actuante del pecado. El pecado no debe de reinar, dice Pablo. No puede ya reinar porque está defenestrado. La naturaleza pecaminosa siempre conduce a la transgresión. ¿Qué es un transgresor? A ver, en términos naturales, ¿qué es un transgresor? Pues es alguien que cruza una línea, se salta algo, se cruza algo que no debería de cruzarse. Todos cruzamos la línea, siempre en algo. Todos cruzamos la línea, ya sea en pensamientos, ya sea en palabras, en actos. Cuando nosotros nos pasamos una señal de pare, cuando nosotros decimos una mentira, cuando nosotros desobedecemos a una autoridad, cuando nosotros decimos algo que no deberíamos de decir, cuando nosotros nos sale una ira incontrolable, cuando nosotros hacemos algo que ofende,
estamos transgrediendo, estamos pasando por alto. Esto puede ser, la transgresión puede ser consciente o inconscientemente. Yo puedo pasar a hacer algo que yo no era consciente, pero no sabía. Pude saltarme una señal o pasarme un pare, pero no lo vi. Pero estoy transgrediendo. Transgrediendo es hacer algo que no debería de ser. Eso es, en términos generales, transgresión. Cuando pecó Adán y Eva, ellos pecaron cuando comieron del árbol del conocimiento, o sea, desobedecieron lo que Dios les había dicho. Comieron lo que no deberían de comer. Transgredieron un mandato, porque el único mandamiento que había, o el único mandato que Dios les había dado en el huerto era uno, y el hombre no lo pudo cumplir, transgredió ese mandato. Vamos a ver un poquito la palabra ahora, iniquidad. Iniquidad. Cuando usted busca la palabra iniquidad significa lo que está torcido. Lo que está torcido. Eso significa la palabra iniquidad. Nosotros vimos que en el hebreo hay una palabra para hablar de pecado que es la palabra chata. Resulta que en el hebreo también se diferencia esta palabra iniquidad, aunque están relacionadas, transgresión, pecado, iniquidad. Resulta que en el hebreo la palabra iniquidad es eibon. ¿Cómo? ¿Usted ha escuchado la palabra eibon? ¿Dónde ha escuchado usted la palabra eibon? ¿Le es común a la señora la palabra eibon? ¿No? Marca de cosméticos. Sí, señora. Hay una marca de cosméticos internacional que se llama Avon. Y esa palabra, traduciéndola del hebreo, significa iniquidad. La iniquidad, rasamente, cuando lo leemos en el diccionario, dice lo que está torcido. Y Avon, cuando lo traducimos directamente del hebreo, dice depravación o perversidad. Cuando usted comienza a ver y a buscar varias veces cuando aparece esta palabra, usted va a descubrir algo, mi hermano, con la palabra iniquidad. Ya dijimos que pecado, transgresión e iniquidad están relacionados, pero ¿qué particularidad tiene la iniquidad o la palabra iniquidad? La iniquidad es elegir premeditadamente, conscientemente y consecutivamente algo que decido consentir y que sé que es pecado contra Dios. Te lo vuelvo a repetir. Preste atención. Tiene que ver la palabra iniquidad con el elegir con premeditación. Además, conscientemente, no es algo inconsciente como lo que es la transgresión. Y también consecutivamente, o sea que es un acto repetitivo de algo que consiento y que además yo sé que es pecado, que es algo contra Dios. Y que pueda que se manifieste exteriormente o pueda que no, pueda que simplemente se mantenga algo consentido en mi interior que yo sé que está totalmente torcido de lo que Dios desea o anhela. Hermana Janet. Yo quisiera como
como agregar algo, porque allí veo el tema de la iniquidad, tal cual como tu hermano lo estás exponiendo, como algo que solamente dependiera de uno, o sea, dependiera del creyente, pero para mí en ese concepto hay cosas más profundas que yo pienso que vale la pena analizarlas. Y yo no sé pues si usted está de acuerdo o no, pero yo sí pienso que tiene que ver como algo que con lo, así como digamos tú dijiste de que todos nacimos pecadores, también yo pienso que nosotros hay, o sea, se porta un cordón umbilical de todos los pecados que son herencia para las siguientes generaciones. O sea, yo no me puedo quitar de que yo he recibido en ese cordón espiritual simientes que de pronto no eran precisamente la simiente de Dios, o sea, no eran lo más bueno, lo más noble, lo más santo, y con las que a mí de creyente también cuando conozco al Señor, cuando tengo mi encuentro con Él, me toca que empezar a trabajar, porque precisamente es un cordón, ¿ya? Y allí hay una semilla, en ese cordón hay maldad y hay semillas diabólicas, ¿ya? Que origina el mal, que es transmitida en este caso al hombre desde el momento de que nosotros nacemos. Nosotros traemos un cordón umbilical y ahí portamos genes, ahí portamos herencia, ahí portamos temperamento, carácter, muchas situaciones, incluso de generaciones pasadas. Entonces, digamos que yo lo veo como algo mucho más profundo, hermano, o sea, como algo que tiene que ver con algo definitivamente en lo que se requiere, para mí, un trabajo espiritual muy fuerte, ¿ya? Que es incluso distinto del tema del pecado. ¿Y por qué te lo voy a decir? ¿Cómo lo percibo yo? O sea, yo siento que hoy en día, por ejemplo, la naturaleza divina que yo porto, al haber recibido al Señor, me permite, digamos, filtrar mis pensamientos, en el sentido de decidir qué está bien y qué está mal de acuerdo a la legislación de Dios para poder decidir en un momento dado qué hago o qué no. Y eso me lo permite la naturaleza divina, y ahí es donde yo como hija de Dios decido si peco o no peco. O sea, en mí opera la decisión, la voluntad, el libre albedrío, pero en el caso de la iniquidad, no. En el caso de la iniquidad hay cosas muy profundas, porque están bien arraigadas en ese cordón umbilical, ¿ya? En esa semilla con la que hay que lidiar y con la que hay que trabajar, porque uno muchas veces ve que cosas que se producen en la vida de uno tienen que ver con, voy a decirlo, con modelos que uno aprendió, con situaciones que uno vivió en su niñez, en su adolescencia, incluso que la puede haber vivido desde la vida fetal. Incluso Bueno, que la vamos a puede hablar. haber vivido desde el tema de cómo fue la relación de papá y mamá, qué tanto deseo hubo de que yo naciera, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, voy a estar tocando esa profundidad que tú me dices. Estoy justamente tratando de explicar aquí. Por favor, permítame este momentico, hermana, un momentico, porque quiero explicar esto, porque yo sé que este tema también se ha tratado desde otra óptica y quiero tratar de tener un equilibrio aquí. Permítame, yo explico esto. Les estoy tratando de ver, de explicar que a través de todos de estos versículos, cuando uno habla de la iniquidad, sí estamos hablando de algo profundo, y ya les voy a explicar qué es lo profundo. Porque en la iniquidad no se busca arrepentimiento. La iniquidad es algo que yo sé que está mal, lo consiento, y es algo que
entiendo que es contra Dios. Pueda que eso lo manifieste en obras o pueda que eso esté ahí guardado. La iniquidad no busca arrepentimiento. Más bien, la iniquidad se manifiesta en justificación y en racionalización. Cosas como, yo soy así porque vengo de una familia así. Yo me porto así porque es que nosotros, los de esta región, somos así. Yo soy así porque llevé una vida muy desgraciada o desventurada. Yo soy así porque vengo de unas situaciones terribles en mi vida. Hay justificación, pero la iniquidad me lleva al pecado de manera voluntaria. ¿Cuál es el pasaje que me puede a mí, cuál es la escritura que me puede a mí ayudar a entender un poco esto? Y se los pongo allí a ustedes para que lo mediten. Cuando usted mira el libro del profeta Ezequiel, léase y le invito a que usted lea el capítulo 8 de Ezequiel. Por favor, apunte el capítulo 8 Ezequiel y si se quiere también lea el capítulo 14 de Ezequiel. Usted ve al profeta Ezequiel confrontado con una realidad en el pueblo. Los líderes del pueblo de Israel se presentaron delante del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios que eran los ancianos de Israel. Eso que ocurrió con esos hombres, que eran líderes del pueblo, pues es muy interesante porque ellos se supone que eran hombres piadosos, no eran gentiles, eran líderes del pueblo, conocedores del Señor, conocedores de toda la realidad del templo. Eran hombres que estaban ligados al templo y delante de los demás aparecían como hombres piadosos porque asistían al templo. Fueron a ver a Ezequiel, fueron a hablar con él. Pero ¿cuál era la realidad de estos hombres? ¿Cuál es lo que Dios le muestra a Ezequiel de lo que estaba pasando en el templo? Los mismos hombres que estaban allí mostrándose piadosos por fuera, mostrándose como hombres que buscaban a Dios, que querían las cosas de Dios. Cuando Dios le muestra la realidad de lo que estaba pasando en el templo, Dios tuvo que manifestarle al profeta. Dios le manifestó al profeta Ezequiel qué era lo que pasaba allá en el templo y qué era lo que se estaba haciendo en el templo. El Espíritu de Dios lo llevó por los atrios del templo, lo llevó al lugar santo y comenzó a mostrarle las cosas que se estaban haciendo en el templo de Dios. Prácticamente estos hombres se estaban presentando delante de Ezequiel como sepulcros blanqueados. Tenían apariencia de hombres con un corazón para Dios. Pero Dios le reveló a Ezequiel el corazón de ellos. Todos ellos tenían idolatría oculta y secreta. Había un corazón endurecido y un espíritu rebelde, porque ellos eran conocedor de lo que significaba estar en el templo de Dios. Estar en el templo de Dios era estar en la presencia de Dios. Cuando Dios le muestra el corazón de estos hombres a través de lo que pasaba en el templo, mire usted lo que dice Ezequiel
capítulo 14, versículo 3. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Dice así: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que como ellos venían a mostrarse como hombres piadosos, como hombres buscadores de Dios, como hombres que querían buscar a Dios, pero si en lo interior estaban haciendo cosas terribles, execrables delante de Dios, estaban idolatrando inclusive dentro de los habitáculos de la casa de Dios, estaban adorando a ídolos paganos, extraños. Eso es lo que le está mostrando el Señor a Ezequiel. Pero ellos estaban obstinados en que Dios les hablara. Y dice, el Señor no iba a hablarles ni a decirles nada. ¿Se acuerda cuando el rey David dice, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, ¿tú no me escucharías? Entonces, eso que está secreto y escondido, por eso, como dices, le decía la hermana, es una cosa interna, escondida, pero no es algo necesariamente no conocido, es algo muy conocido, es algo que alberga, es algo que tú cubres, es algo que a ti, ya sea por cultura, que tú aceptas, ya sea por herencia conductual de lo que aprendiste. Cuando tú viste a tu papá que maltrataba a tu mamá, pueda que esa sea una herencia que tú traigas, herencia conductual. Hay una herencia conductual. Y esa herencia es pasada del comportamiento. Y vas a tener allí esa situación y de repente esa era la manera como tú resuelves las cosas y aprendiste a resolver las cosas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad de la iniquidad es todo lo torcido que está dentro de nosotros, que aceptamos y lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar por A, B, C o C circunstancia, aunque sepamos que no está bien. Mientras el pecado denota la condición general de no poder acceder a la gloria de Dios, la iniquidad señala las consecuencias y profundidades de la acción del pecado en el ser humano. La iniquidad revela la naturaleza del pecado. Confrontar nuestras acciones pecaminosas es una cosa. Confrontar nuestra corrupción moral más profunda dentro de nosotros es otra cosa. Yo los quiero invitar al Salmo 32:5. Salmo 32:5. Antes de darle paso a la hermana Janet. Salmo 32:5. Ustedes allí en el Salmo 32:5 van a ver al rey David diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré a Jehová mis transgresiones, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesaré mis transgresiones, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Constantemente los profetas usted puede leer todos los profetas de Israel hablándole al pueblo de las iniquidades, y las iniquidades estaban relacionadas con aquellas cosas que ellos sabían que no estaban bien, pero las seguían haciendo, las seguían cometiendo. Y yo sé que el rey David pudo hablar también sobre el tema, pudo hablar acerca de aquello que siempre salía. ¿Cómo se resuelve el problema de la transgresión? ¿Cómo se resuelve el problema de la iniquidad? ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? Por supuesto que a través de la cruz de Cristo. A través de la cruz de Cristo. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. No hay una cosa especial diferente. Si usted toma la cruz, si usted entiende lo que es recibir a Jesucristo y entender qué es la cruz, es la única manera de que usted puede llegar a tener victoria contra esas manifestaciones de la maldad, el pecado, la iniquidad o la transgresión. No hay otra manera. No hay otra manera, hermano. Hermana Janet. Bueno, no sé, hermano Carlitos, es que realmente yo frente al tema de la iniquidad, yo sí, digamos, en algunas situaciones, incluso de la vida de uno o de la vida de gente que uno conoce, digamos que ha estado metida con el Señor y que luego ve ciertas situaciones, ciertas circunstancias, yo pienso que la iniquidad es una sustancia espiritual muy fuerte, porque la iniquidad rápidamente, o no rápidamente, pero te puede desalinear realmente del camino del Señor, ¿ya? Y uno a veces no le encuentra explicaciones a ciertas digamos, espejos o qué será, cosas que pasan en la vida de las personas, sino de que haya algo allí muy fuerte que no se haya podido manejar adecuadamente, que no es el pecado, sino algo mucho más fuerte y que lo lleva a condiciones para mí, digamos, como, voy a decirlo, deplorables, como difíciles en la vida. Y pues Oye, Janet, considero dame un que eso segundito. va ligado a la maldad, ¿ya? Dame un segundito allí, ya entiendo por dónde va el asunto. Yo entiendo y he oído muchas enseñanzas que hablan sobre maldiciones generacionales. Y no tanto lo estoy ligando a las maldiciones generacionales, porque, perdóname hermano, porque yo tengo el concepto de eso muy asociado, digamos, como a las enfermedades. Y de hecho, pues hay enfermedades que sí se corresponden a un tema generacional, digamos, que está de por medio, sino cuadros digamos, como de maldad típica, de desalineamiento total, en donde uno ve la simiente, digamos, diabólica del enemigo trabajando en esas personas, ¿ya? Entiendo lo que me estás diciendo, por eso te digo, trato de entenderlo, porque hace mucho tiempo estoy oyendo algo relacionado con las maldiciones generacionales y hablando de la iniquidad como algo diferente, como algo como también se habla de que algo que tenía que tratarse de una manera particular. Hermana, no hay nada particular que no sea tratado en la cruz de Jesucristo. Y en la cruz de Cristo, por eso es que dice la palabra de Dios que maldito es aquel que muere en un madero. Y entiendo un poquito acerca de ese tema y he oído del tema relacionado con esa parte, pero dentro de lo que yo puedo entender en las escrituras, no puedo ver más allá. La iniquidad tiene que ver justamente con esa maldad que estamos diciendo, con esa maldad permanente, con eso que yo mismo estoy consintiendo.
a pesar de que yo vea de que eso no está bien, como lo que acabamos de ver en el libro de Ezequiel, porque ahí se habla específicamente de eso. Se habla de que no era que los sacerdotes no conocían y no conocían la reverencia del templo, o esos hombres que estaban allí, esos ancianos. Sin embargo, ellos perseveraban y ellos estaban allí metidos en esa serie de cosas que de alguna manera pues nos hablan de esa dimensión que puedo yo entender del pecado, porque el pecado tiene esa parte que yo estoy viendo y tiene una parte interna, y yo creo que la iniquidad me habla de esa parte interna de la acción del pecado dentro de mí, porque la acción del pecado dentro de mí no la conocemos, no conocemos la profundidad de la acción de pecado en el alma humana, y eso es lo que podría yo entender desde esa perspectiva, hermanos. Vamos a darle así un tiempito también cortito a la hermana Rebeca. Rebeca. Estás con el micrófono apagado, hermana. Gracias, Carlitos. Ahí sí, ¿no? Sí, de lo que yo he podido entender con respecto a esto de la iniquidad y lo que tú dices, ¿no? O sea, la profundidad, digamos que no del pecado realmente, sino de la iniquidad mismo. Lo que cometió Adán y Eva fue justamente iniquidad, no fue pecado. O sea, ahí es la palabra evón, como tú decías en hebreo, pero que se traduce pecado. Ese es el problema a veces en las traducciones, ¿no? Entonces, la iniquidad es lo que cometió Adán y Eva, porque ellos intencionalmente desobedecieron a Dios, porque ellos recibieron la instrucción de que si comían del árbol morirían, ¿no? Y lo hicieron intencionalmente, sabiendo que era desobediencia a Dios y que Dios les había prohibido, les había dicho que no de ese árbol, y lo hicieron intencionalmente. Entonces, realmente lo que ellos cometieron es iniquidad. Es por eso que el Señor tuvo, el pecado se perdona, podemos arrepentirnos y Dios nos perdona, pero la iniquidad tenía que quitarse con un precio de sangre. Es por eso que viene el Señor a hacer propiciación, no siquiera expiación, sino propiciación por nosotros, ¿no? Por esa iniquidad. Y yo estaba, algún rato compartimos también dentro del grupo, me llamó la atención este término y en la ciencia sobre la epigenética, que supongo tú estás al tanto de lo que es la epigenética, que es algo científico, ¿no? Y comprobado que la epigenética está sobre la genética y puede modificar nuestros genes, nuestra genética. Entonces yo relacionándolo eso con lo espiritual, lo que vino a hacer la iniquidad es justamente eso, modificó nuestra genética, porque teníamos la genética de Dios y ahora es justamente lo que estamos hablando. Para la santificación tenemos que recuperar la genética de Dios, ahora somos nacidos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios y a través, porque lo que tú dices está bien, lo que decía Janet, es a través de una cultura, de formas de vida, de cuál ha sido nuestra forma de vivir que se va formando en nosotros eso y vamos modificando nuestra genética. Entonces, es una parte de la epigenética, sea para lo bueno o para lo malo. Entonces, al venir el Señor, modifica nuestra genética, nuevamente nos devuelve la genética que perdimos por la iniquidad. Entonces yo lo que veo, de lo que he ido estudiando es, por ejemplo, nosotros somos como un árbol. La raíz es la iniquidad, el tronco es la rebelión y el fruto es el pecado. El problema que tenemos dentro del pueblo de Dios es que siempre atacamos al fruto, pero no atacamos a la raíz. Y lo que decía Janet es así. O sea, hay cosas tan profundas que vinimos heredando de culturas, del mismo sistema del mundo, que ha modificado nuestra mente y que no nos damos cuenta. Esa es la raíz a la que tenemos que atacar. Por eso vemos que muchos hombres de Dios que han sido tan usados por el Señor, tan espirituales que los hemos visto. ¿Y qué pasó? Que en su momento más grande, cuando estuvieron en lo más alto, caen. Es justamente porque no se ataca esa raíz. Entonces, eso, Carlitos, no sé si me hice entender. ¿Qué dice?
Bueno, mis hermanas, cuando yo oigo a Pablo hablando de ese término, yo siempre oigo hablando a Pablo en términos del pecado. Hay una parte donde él habla de la iniquidad y es justamente allí cuando ustedes leen, y eso ya lo habíamos leído en Romanos 6, dice que pues pecaremos, versículo 15, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque, ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hay algo muy interior, sí, pero Pablo nos habla, porque ¿por qué comenzamos allí? Porque él está diciendo en el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Todo el problema del pecado se resuelve en la cruz. Todo el problema del pecado. ¿Cómo se podría remediar entonces la profundidad del pecado? Que hemos hablado de la iniquidad, pues a través de la cruz. Si el hombre se arrepiente, si el hombre se arrepintiera, por supuesto que también tendría solución a través de la cruz. No hay como una solución diferente. No hay una solución diferente. Más allá de tomar la cruz, ¿qué puede haber más allá de tomar la cruz? Nosotros sabemos que el hombre que cayó en el engaño, una vez engañado, quedó sujeto al engañador y ha de permanecer engañando y siendo engañado. Un corazón inmerso en el pecado tiene una fuente continua del mal. Todo lo que toca lo contamina. ¿Dónde está el problema? El problema está dentro. El problema está en el corazón. Nosotros sabemos que Pablo se jactaba de haber cumplido todas las demandas de la ley, o sea, todo lo externo que él entendía que la ley demandaba a los hombres justos como él, hasta un día. ¿Hasta cuál día? Hasta cuando él llegó al mandamiento 10º, ese cual ustedes lo leyeron ahí, cuando él está diciendo, si la ley no dijera, no codiciarás. Este mandamiento le hizo a Pablo caer en cuenta que había un problema en su corazón. Dios le llamó la atención que no solo era el cumplimiento externo de la ley, sino que la justicia de Dios demandaba un cumplimiento interno. Ahora, ¿hacia dónde dirigía este mandamiento? ¿Qué era lo que estaba diciendo este mandamiento de no codiciarás? ¿Qué era lo que en el fondo estaba buscando el Señor? El Señor quería era que no se albergaran deseos perversos en el corazón. Nosotros sabemos que la ley es espiritual y alumbra el corazón humano, pero la ley no tiene el poder para perdonar ni el poder para santificarnos. La ley no tiene el poder para separarnos de la vieja naturaleza adámica. Ese poder no lo tiene la ley. El problema del pecado es que contaminó la fuente de los deseos del hombre. La fuente de los deseos del hombre, ¿quién es? La fuente de los deseos del hombre es el corazón. El corazón es el motor de la generación de los deseos del hombre. No lo digo yo, lo dijo el Señor.
Cuando usted vaya y lee, hermano, Mateo 15, del 19 al 20, usted va a encontrar lo que dijo el Señor Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que del corazón adámico, de la vieja naturaleza, del corazón caído, es que sale todo tipo de deseos que quebrantan la ley de Dios. Es necesario, hermanos, es necesario que entendamos que el Señor Jesús corte ese viejo corazón para quitarlo porque está corrupto. A ese corte es lo que se conoce espiritualmente como el circuncidar el corazón. Nosotros sabemos que finalmente lo externo solamente afecta lo externo, solo que el pecado nos hace pensar que lo externo es el problema. Para el pecado nos hace creer que lo interno no tiene importancia. Por eso es que el pecado, dice Pablo, que engaña. El pecado me engañó. ¿En qué fue lo que engañó el pecado a Pablo? En que le hacía pensar que él con cumplir lo externo, con eso era suficiente. El pecado nos engaña haciendo creer que estamos bien si cumplimos con los mandatos externamente y que obviemos o no tengamos en cuenta el cumplimiento que Dios demanda de nuestro ser interior. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado hace que el hombre muestre una apariencia exterior. Acuérdense que le estoy hablando ahora de lo que dice Ezequiel. El pecado hace que el hombre muestre una apariencia exterior, pero con un corazón lleno de podredumbre, lleno de iniquidad. Así actuaban los escribas y fariseos. Ignoraban que los malos deseos producen todo el obrar o actuar malo del hombre. Por eso es que el Señor dice en Mateo 5:20, ¿qué es lo que dice el Señor en Mateo 5:20? Allá en el Sermón del Monte, diciéndole a sus discípulos, ¿qué es lo que les dice? Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El fruto de un corazón corrupto no son obras de justicia ni de vida, sino que son obras que se denominan como obras muertas. ¿Entiende esto, hermano? Entendamos esto. Vuelvo y lo repito. El fruto de un corazón corrupto no son obras de justicia ni de vida. Esas obras que salen de un corazón adámico, de un corazón caído, de un corazón que está centrado en la vieja naturaleza, esas obras que salen de un corazón es lo que se conocen como obras muertas. Pensemos nosotros, ¿cuántas obras muertas hemos hecho en nuestro caminar? ¿Cuántas cosas han salido de nuestros propios motivos? Por eso es que el Señor Jesucristo insistió en el pecado y en su obrar interior y pidió una mayor justicia. Si vuestra justicia no fuese mayor, una mayor justicia tiene que ver con una justicia que se da primeramente en lo interior y no solamente en lo exterior. Una justicia mayor tiene que ver con una justicia completa, donde se da primero en lo interior y no solamente en lo exterior. Nosotros sabemos que la ley de Dios no solamente fue dada para afectar lo externo, sino para que lo fuera internamente. La ley se quería eso, el Señor buscaba eso, que nos indagáramos cómo pensamos, cómo deseamos, cómo decidimos. Por eso es que Jesús vino a mostrarnos el engaño.
Él nos vino a decir que el problema tenía su raíz en lo interior. El problema estaba en lo interior. Si no acabamos con la raíz, no podemos tener nunca dominio sobre el pecado. La mayor magnitud del pecado está en lo interior, en los deseos, en las motivaciones, en las intenciones. Por eso es que Jesús les decía a los discípulos que ojo con los fariseos. ¿Por qué ojo con los fariseos? Porque los fariseos se ocupaban de lo exterior de los vasos y de las jarras, pero ellos no tenían en cuenta lo más importante, lo que más tenía peso. Yo no sé, hermanos, esto nos tiene que confrontar a nosotros en esta noche. Esto nos tiene que confortar a nosotros, nos tiene que confrontar. ¿Qué cosas están dentro de allá? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando? Es probable que nosotros como los fariseos digamos, no, yo estoy haciendo muchas cosas y son para Dios, pero ¿cuántas de esas cosas verdaderamente, si conociéramos las profundidades del pecado? Porque las profundidades del pecado no las conocemos. Desconocemos las profundidades del pecado. Adán y Eva desconocían la profundidad del pecado. Y la profundidad del pecado nos lleva a considerar las motivaciones y las intenciones con las cuales estamos haciendo todo. Analicemos el Sermón del Monte. Usted sabe que Jesús allí todo el tiempo estuvo hablando del pecado interior. ¿Cómo nos ve Dios? Eso es lo que Jesús está hablando. ¿Cómo nos ve Dios en cuanto al cumplimiento interior? ¿Usted quiere saber cómo ve Dios al hombre allá en lo interior? ¿Cuáles son esas cosas que están en el corazón allá, a las cuales ni siquiera a veces tenemos acceso? ¿Cómo son esas cosas en las cuales ni siquiera nosotros a veces entendemos? Fruto del pecado, fruto de lo que ha hecho el cúmulo de siglos y siglos de historia de la civilización en el corazón del hombre. ¿Cómo nos ve Dios en ese cumplimiento interior? Si usted quiere ver, usted lo puede leer en Mateo 23, hermano. Léalo en Mateo 23. En Mateo 23, del 27 al 28, Mateo 23, del 27 al 28, usted va a encontrar 8 ayes. 8 ayes. Es un asunto muy delicado. Si vemos ayes, cuando usted oye ayes, ¿de qué está hablando la palabra de Dios cuando se habla de ayes? No es como cuando usted pues, se golpea un dedo y dice, ay, no, esto tiene que ver con algo más delicado. ¿Qué dice la hermana Yamilet? No, mi hermano, me equivoqué. Ah, ya. Cuando usted lee, mi hermano, Mateo 27 y 28, hay uno de los ayes que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Habla de hipocresía espiritualmente. ¿Qué es una hipocresía según lo que estamos entendiendo esta noche? Hipocresía es cuando las obras externas no coinciden con el corazón correcto, allá en el interior. Hacer obras que parecen buenas, pero que vienen de un corazón corrupto. Y el Señor requiere que nosotros hablemos honestamente con Él esta noche. Y que nosotros tengamos esa oración como la que hizo el rey David. ¿Qué fue lo que dijo el rey David en el Salmo 51:6? Salmo 51:6.
Salmo 51:6, hermano, para que usted lo medite. Salmo 51:6. Dice de la siguiente manera: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tenemos que reconocer que muchas veces hemos sido como sepulcros blanqueados. Es decir, nos enfocamos en las cosas externas, dando una apariencia externa que todo está bien, pero por dentro es otra cosa. Mientras no estemos limpios de ese corazón perverso, no podremos experimentar el poder del evangelio. ¿Será que hemos sido hipócritas? O sea, hemos tenido esas vidas de apariencias. ¿O somos ciegos? ¿No hemos visto la dualidad que hay en nuestra vida? El Señor Jesús está apuntando a un cambio de corazón y creo que necesitamos un verdadero clamor. Mientras no entendamos Romanos 7, no habrá una verdadera transformación, hermanos. Mientras no entendamos bien Romanos 7, no habrá una verdadera transformación. Hoy nos enciende